noches, bienvenidos a una nueva edición de 14 toneladas con Juliana Cabrera, Gabriel Solano y yo soy Pablo Giachelo. ¿Cómo anda la banda? ¿Cómo les va? ¿Sí? ¿Todo en orden? Fantástico. Muy bien. ¿Me parece bien? Fantástico, este fin de semana me suscribí a Prensa Obrera otra vez. Otra vez. Sí. Por partida doble. Suscripto. Sí, porque digo, 3 veces es poco. Claro. Así Bueno, que recordemos entonces que hay que suscribirse porque siempre es importante aguantar a un medio. estuve sábado en Rosario, Sí. en una charla importante, y se suscribió un montón de gente. Recordemos Así que si se suscriben este mes, Viene con premio. viene con premio con la revista impresa en defensa del marxismo. ¿Vos me titulada- decís que si te suscribiste a una revista gratis? Te da una revista gratis Sí. que es casi un libro, más que una revista, es un libro en realidad a dónde va China. ¿A dónde va China? Claro. Claro, que aparte sale 15 la revista, la en defensa del marxismo. Es un negocio, chicos. Sí. Entonces Me es voy un a gran volver a negocio. suscribir. No se suscribe el que no la ve. Claro. Sí. Así que bueno, hay que suscribirse. Y aparte vamos a un debate por el tema de China. Sí, el viernes 28. Sí. Viernes 28 en la Facultad de Filosofía y Letras, si no me equivoco, ¿sí? Y va a haber otro debate también sobre Palestina. Van a ser 2 debates. Que también es un tópico desarrollado en la revista, digamos. Claro. Hay varios artículos, no solo sobre China, sino también sobre Palestina, así que más que formativa, está en defensa del marxismo. Sí, muy importante. Sí. Y, El que no y se que aparte suscribe, te viene gratis si te suscribís, chicos, Manejan negocio. patrulleras así. Sí, totalmente. Yo veo gente que se suscribe. Aparte, por la acá calle. lo hemos explicado, es facilísimo suscribirse, es una pavada, es un link, te lleva a Mercado Pago, vos si no tenés dinero en cuenta lo podés asociar a tu tarjeta de débito, a la vía de pago que te resulte más accesible y es una mínima colaboración para sostener un medio independiente como Prensa Obrera, su equipo de redacción, su portal online, sus programas de YouTube, este es uno de los tantos que tenemos, así que Cuando llegamos a las importantísimo, 10.000, cambiamos la mesa. obvio. Bueno, ¿qué tuvimos? A ver, ¿qué tuvimos? Hubo muchas cosas. Hubo varias De todo. cosas y se vienen otras. Tuvo este incendio En en 6. Ezeiza brutal. Impresionante, las imágenes son escalofriantes, porque uno veía cómo avanzaba ese fuego, que de hecho generó destrozos no solo en el parque industrial, sino en las casas de la gente aledaña, porque bueno, estalló en esta empresa de logística que se llama Logischem, que tenía depósitos de químicos tóxicos, corrosivos, inflamables, todo tipo de ácidos, y evidentemente el temita de la seguridad e higiene no Pero se aparte cumplió. fue claramente anunciado. Lógico. Digamos Porque- que fue un viernes a la noche y por eso no lamentamos Claro. víctimas fatales, pero hubo una treintena de heridos, algunos de ellos de cierta gravedad. O sea, acá tiene que dar explicaciones el intendente de Granados, el gobernador Kicillof, bueno, obviamente el gobierno nacional, porque es un parque industrial que hay que ver qué medidas de seguridad y higiene se toman, ¿no? Porque en todo lo que es... Absolutamente. Volaron 5 fábricas. Sí. Sí, una locura. Esto podría haber sido realmente una catástrofe, es decir, de la magnitud de Once, de la masacre de Once. Ahora que tuvimos también un accidente justamente del Sarmiento, un nuevo descarrilamiento del Sarmiento, dicho sea de paso, que bueno, aquella masacre de Once, en 2011 creo que fue, donde murieron 51 personas. Si esto era en otro, lo que decían recién, si esto era al mediodía, Sí, Olvídate. podría haber sido realmente una catástrofe y yo realmente estaba muy preocupado. Empecé a llamar a gente porque ayer el sábado que lo vi en el plenario Morbillo, ahora comentamos también qué pasó, me comentaba Eduardo Beliboni, que bueno, también nosotros tenemos muchos compañeros del pueblo obrero que viven muy cerca de ahí. Se rompieron vidrios como consecuencia de la explosión. Las imágenes son realmente Sí, sí, impactantes. en las redes sociales se ve el momento cuando hay fuego y hay una explosión posterior al incendio que es brutal. Dramático. No, y entre los responsables o los que tienen que rendir cuentas y dar explicaciones, digamos que también está Martín Rapalini. ¿Por qué Martín Rapalini? Porque él es el titular de la empresa que administra el parque industrial de ahí de Ezeiza y Cañuelas, y es el titular de la Unión Industrial Argentina, nada menos. Y acá, bueno, evidentemente está sobre la mesa que hay que revisar las prácticas y las normas de seguridad de estas empresas que manejan material tan sensible y exponen de esta manera la vida de un montón de trabajadores. Después hay otra cosa que da lugar a sospechas. Uno naturalmente no tiene los materiales, pero entre las empresas que volaron está Iron Mountain.
Sí, que vuela siempre. Que tiene un modus operandi. Claro, que tiene un modus operandi para eliminar archivos y todo lo demás, cobran el seguro, etcétera, vuelan. Sí, manejan información confidencial. Claro. Que muchas veces hay un crimen brutal, que acá fue en el barrio Barracas, cuando que murieron como 11 bomberos, si no me equivoco. No, ¿tantos fueron? Sí, o 10 bomberos, bueno, no sé. Murieron bomberos, no me acuerdo exactamente el número, pero fue un hecho gravísimo que tampoco se avanzó. Y aparte, parece que esta empresa, que es una empresa de monopolios de archivos en el mundo, tiene esa práctica en distintos países. Claro. O sea, Por eso es sospechoso, ¿no? Sí, pero sí. bueno, tendrá que ser materia de una investigación el tema. Bueno, también estuvo el plenario de Morbillo, que mencioné el sábado. Los sobres de Morbillo, tenemos que darle difusión a todo esto porque realmente están protagonizando una lucha gigantesca, muy importante. Ya llevan casi 9 meses de ocupación de la fábrica y ahora presentaron un proyecto de expropiación de la fábrica bajo control de los trabajadores, de estatización para garantizar la continuidad productiva. Salió un pequeño video. Esto se tiene que tratar de la legislatura de la provincia de Buenos La Aires. legislatura de la provincia de Buenos Aires. El 27 van a una movilización a la provincia para presentar el proyecto. Y ellos vienen haciendo un reclamo de este tipo al gobierno de la provincia. sí, claro, que se garantice la continuidad productiva. Lógico. Incluso se amparaban en el hecho de que en su momento, cuando se amenazó con la privatización de aerolíneas, Kicillof dijo, bueno, yo me hago cargo, la compro aerolíneas y la van a vender. Bueno, los trabajadores dijeron, bueno, acá está Morbillo, comprala. Que tranquilamente podría fabricar cuadernos, manuales para los pibes de la provincia de Buenos Aires. Es un ámbito de la producción más que útil. Es una empresa que tiene capacidad de funcionamiento, no es una empresa que no tiene maquinaria para poder imprimir. Totalmente. Lógico. Tiene otro tipo, quieren hacer de ese lugar una especulación inmobiliaria, o sea, el objetivo es otro tipo de emprendimiento, pero se está destruyendo una fuente de trabajo y una unidad productiva, ambas cosas, no solamente para el puesto de trabajo, sino para también capacidad productiva. Salió un corto documental de Silvando Bembas, ¿no? Cine militante, que lo presentaron el sábado, muy interesante, son 10 minutos, 13 minutos dura, realmente emotivo, está bueno porque hace una especie de cobertura de la lucha de los trabajadores de Morbillo y bueno, es una manera también de darle difusión a la lucha que están dando estos compañeros, así que estamos en esa. Acompañando esta pelea por la expropiación de Morbillo. Y el 27 a La Plata. A La Plata. Una cosa más. Qué bueno que sería que los compañeros como la Comisión Interna de Morbillo dirijan la CGT, ¿no? Qué contraste. Bueno, ahora Sebastián Rodríguez, que es el secretario general de la Junta Interna, lidera la lista naranja Bordeaux para el sindicato gráfico, para la Federación Gráfica Bonaerense, en oposición a la burocracia verde que está jugando un papel nefasto en el conflicto de Morbillo porque está jugando un rol abiertamente patronal, ¿no? Saboteando la ocupación de los trabajadores. Y hay que recordar que la directiva del sindicato gráfico milita en el kirchnerismo. Claro. Forma parte del sector kirchnerista de la CGT. Entonces, no es ya los gordos clásicos, ¿eh? Totalmente. Así que bueno. Está con Palazzo, con todo lo que es. Claro, la corriente federal. La corriente federal. Una cuestión más. Esta semana va a haber, el 13, va a haber una movilización impulsada, que le impulsan los jubilados, pero que fue refrendada en un plenario piquetero que tuvo lugar la semana pasada, no sé si fue la semana pasada o la anterior. Fue el jueves anterior. El jueves anterior. No es el 13, es el 19. Ah, se pasó. No, este miércoles es el 19. Hoy es 17. Claro, acabo de ir a está todo bien, pero es una marcha del pasado. Hubo una movida del 13, claro. Convocamos a la marcha del 13. No, ahí hay una movilización, entonces es el miércoles 19, ¿no? Exacto, este miércoles. Con un eje muy antiimperialista. Bueno, contra el coloniaje. Sí, estaba convocada de antes y justo que es un acierto el tema de convocatoria y que no es una arbitrariedad de los convocantes, es que ya estando convocada se anuncia lo que vamos a discutir hoy. Claro. Que es este acuerdo colonial. Por lo tanto, estaban viendo lo que iba a pasar, ¿no? Así que bueno, tenemos esa movilización. Este plenario piquetero, además de esta movilización, votó impulsar una movilización para el 20 de diciembre, que ahí también queda en agenda. Bueno, queda planteada ahí una agenda de lucha. Importante. Déjenme decir también que el 19 de noviembre es el Día Mundial de Lucha contra los Abusos en las Infancias
Y el activismo, las madres protectoras, las organizaciones que militan fuertemente contra este flagelo, se van a sumar a la ronda de los jubilados y luego van a hacer más adelante una acción propia específica, pero bueno, se suman este miércoles. Mira qué bien. Acá no lucha que no quiere, porque Claro. Ya tengo una agenda armadita hasta el 24 de la noche. Bueno, Y en el medio un encuentro de mujeres. Y en el medio un encuentro de mujeres. Bueno, que eso es un poco uno de los temas que vamos a ver hoy. Cómo se preparan las compañías del PDT, etcétera, para intervenir del plenario de trabajadoras, de la agrupación de mujeres, el plenario de trabajadoras para intervenir en el encuentro de mujeres, que es este próximo fin de semana. Y bueno, vamos a ver este acuerdo colonial que firmó el gobierno de Milei con el gobierno norteamericano. Y vamos a ver también las elecciones en Chile, que fueron ayer. Bueno, que es un tema bastante en agenda, hoy ocupa las tapas de los diarios, así que también vamos a estar discutiendo qué pasó en Chile y cómo sigue la cuestión. Bueno, vamos, sin más, vamos a el editorial de Gabriel Solano. Cuando se anunció semanas antes de las elecciones del 26 de octubre, el rescate del gobierno de Trump a Milei, que contemplaba, entre otras cosas, un SWAT por $20.000 millones, también la posibilidad de que directamente el gobierno norteamericano compre parte de los vencimientos de deuda que tenía Argentina por delante, y también la articulación con un grupo de bancos, entre los cuales estaba la JP Morgan, el Citibank, para un préstamo adicional de $20.000 millones a Argentina. Muchos se preguntaban cuál era el compromiso que había asumido Milei para que este salvataje de Trump se haga en una velocidad tan rápida e involucre semejante nivel de dinero. Todos sabemos que fue gracias a ese salvataje que Milei pudo ganar las elecciones del 26 de octubre. Pero no estaba claro cuál era el compromiso. No había una letra clara que le permita al país saber a qué se había comprometido el gobierno de Milei. Hoy lo sabemos. Hoy ya está claro cuál es la devolución de favores que Milei tiene que hacerle al gobierno de Trump. Y la devolución de favores que tiene que hacerle al gobierno de Trump es este acuerdo comercial y financiero que cuando uno va a ver de qué se trata, no puede dejar de concluir que se trata de un acuerdo colonial. Un acuerdo que es un impacto muy pero muy negativo para la Argentina y que de aplicarse va a tener consecuencias nefastas para el pueblo trabajador. ¿Cómo se llama este acuerdo? No deja de ser interesante. Porque tiene un nombre que muestra la imprecisión con la cual nos estamos manejando. Se llama una declaración, así se conoció y lo dio a conocer Estados Unidos, es otro dato. Estados Unidos anuncia el acuerdo, se supone que un acuerdo que es bilateral lo anuncian en común los dos gobiernos, es un acto diplomático en el cual sean los presidentes, sean los cancilleres, clarifican en qué consiste el acuerdo. Acá son siempre acuerdos unilaterales de Estados Unidos. Y se llama Declaración Común en torno a un marco general para un acuerdo de comercio recíproco e inversiones entre Argentina y Estados Unidos. Todavía no tenemos el acuerdo, porque se trata de una declaración común en torno a un marco general. Estamos en una especie de declaración de intenciones. La letra chica del acuerdo la desconocemos y ni siquiera sabemos si todavía está escrita o no. Eso es otra cosa que todavía lo vamos a saber. Incluso se dijo que las precisiones que se vayan dando a conocer lo va a hacer directamente Trump en el momento que cree oportuno. Entonces tenemos una declaración común, un marco que hasta ahora no está el acuerdo comercial, pero que llamativamente en el mismo día que se anuncia el acuerdo con Argentina, se anuncia un acuerdo con Ecuador, un acuerdo con Guatemala y un acuerdo con El Salvador. Y cuando uno ve el acuerdo que tiene con Argentina o esta declaración común, para ser más preciso, la que tienen con Ecuador, la que tienen con Guatemala y la que tienen con El Salvador, uno se da cuenta que es una especie de copy-pegue. Es un acuerdo muy, muy, muy parecido entre los cuatro países. Esto ya es un dato para Argentina, porque la economía argentina no es la economía de Ecuador, no es la economía de Guatemala y no es la economía de El Salvador. Argentina tiene una estructura industrial que estos países carecen. Y por lo tanto, como es un acuerdo que es una copia que Estados Unidos hace con los cuatro países, es evidente que ya el acuerdo no contempla esa capacidad industrial que Argentina tiene y que de alguna manera la distingue en América Latina junto a otras economías que también, por ejemplo, la tiene Brasil, la puede tener México, parcialmente Colombia, pero que seguro no la tiene ni Ecuador, ni Guatemala, ni El Salvador. Entonces, el hecho que se presente de ese modo ya es un dato. Después, hay otro dato que salta a la vista cuando uno puede ver la estructura del acuerdo,
que de todos los compromisos que se van estableciendo, en general bastante generales, sin muchas precisiones, Argentina tiene 12 compromisos y Estados Unidos solamente 2. Entonces ya muestra un desequilibrio, porque no hay que compromisos conjuntos, más o menos paritarios, en lo cual alguien cede algo en función de un beneficio y el otro también hace cesiones en función de un beneficio. Acá no es así. Acá Argentina se compromete a 12 cosas y Estados Unidos solamente a 2. Ya tenemos un desequilibrio importante. ¿Cuál es el punto clave del acuerdo? Está en uno de los artículos. Dice lo siguiente. Argentina, no Estados Unidos, otra vez, Argentina otorgará acceso preferencial, vamos a volver luego sobre la palabra preferencial, a los mercados estadounidenses para las exportaciones de bienes, incluidos ciertos medicamentos, productos químicos, maquinaria, productos de tecnología de la información, dispositivos médicos, vehículos, automotores y una amplia gama de productos agrícolas. Es decir que prácticamente Argentina, insisto, no Estados Unidos, esto es un acuerdo en el cual Argentina se compromete, pero Estados Unidos no dice lo mismo. Esto solamente Argentina va a tener que abrir su mercado a todos estos bienes de Estados Unidos. A prácticamente todo. Todo tipo de bienes industriales, medicamentos, incluido productos agrícolas. Hablaremos también de productos agrícolas. El problema que presenta que haya un acceso preferencial también es un dato muy importante, porque ¿qué significa un acceso preferencial? Es que Argentina va a quitar en el comercio con Estados Unidos una serie de medidas aduaneras, arancelarias o distintos trámites administrativos que muchas veces actúan como aranceles no declarados, que todos los países utilizan y Argentina con Estados Unidos no lo va a hacer. Pero significa que sí lo puede hacer con China, que sí lo va a hacer con la Unión Europea, que sí lo puede hacer con Brasil. Entonces el acceso preferencial le da un beneficio extraordinario a las exportaciones de Estados Unidos a Argentina, o dicho de otro modo, a las importaciones de Argentina a Estados Unidos, para el mercado norteamericano en detrimento de otra competencia internacional. Este es un dato muy importante que hay que tener en cuenta. Y dentro de estos compromisos tan amplios que Argentina va a llegar, incluyen, por ejemplo, que Argentina va a adaptar lo que tiene que ver con todas las leyes de patentes. Se habla mucho de los medicamentos, es un tema clave, porque Estados Unidos viene presionando permanentemente para que Argentina modifique su ley de patentes de manera tal que le pague a los laboratorios norteamericanos por las investigaciones que ellos dicen que hicieron. Y cuando digo que ellos dicen que hicieron, es que muchas veces las patentes, que ya tienen un periodo de antigüedad importante y por lo tanto están vencidas como tal, no le permite a esa empresa reclamar un beneficio, lo que hacen las empresas para sortear ese vencimiento es introducir modificaciones mínimas, formales, para que esa patente siga vigente, de manera tal de seguir reclamando ese pago por los derechos de investigación. Entonces Argentina se compromete a eso. Pero el problema de las patentes no se limita al problema de los laboratorios que producen medicamentos. También abarca, y va a ser un punto seguramente de choque, a lo que tiene que ver con las semillas. Porque Argentina no tiene una ley de semillas, y hay una fuerte presión de las grandes investigadoras químicas norteamericanas para que Argentina pague, especialmente a Monsanto. Es decir, que no es un tema exclusivo de los medicamentos, también habla de la cuestión agrícola. Por otro lado, Argentina, dentro de todos estos compromisos, tiene que asumir que todas las autorizaciones en materia sanitaria, en materia industrial, que realizan los organismos norteamericanos valen para Argentina. Entonces, por ejemplo, si Argentina importa algo que está establecido en el acuerdo, carne bovina o carne de aves, no tiene que intervenir SENASA, sino que se da como válido las investigaciones y las autorizaciones de los organismos norteamericanos. Es un hecho de mucha gravedad. Y esto va a impactar seguramente en distintas instituciones, por ejemplo el INTI, que tiene que también velar por la seguridad industrial, u otros. Entonces tomamos ya como base lo que Estados Unidos dice. Esto, insisto, es un hecho grave. Entonces tenemos que Argentina cede prácticamente todo, porque permite que ingresen autos, maquinaria, productos químicos, productos agrícolas, y se permite incluso modificaciones de leyes de patentes que va a perjudicar a los laboratorios, pero especialmente al consumidor argentino, que va a tener que pagar un sobreprecio, porque si hoy ya son caros los medicamentos, a eso va a haber que agregar el costo del pago a los laboratorios norteamericanos por la investigación que ellos dicen haber realizado, y pasa algo parecido con los productos del agro. En relación
a lo que Estados Unidos le daría a Argentina es muy difuso. Es muy difuso. Por ejemplo, Estados Unidos lo que dice es que importaría carne vacuna argentina. Y eso es algo que se viene discutiendo todo este tiempo. Pero cuidado, ¿eso es bueno o malo? Es un debate para hacer. Porque si Argentina vende carne a Estados Unidos, en un momento en el cual Argentina no está creciendo su producción de carne, lo que va a pasar es que esa exportación de carne a Estados Unidos va a impactar en el precio que pagamos en Argentina. Entonces tenemos en Argentina un fenómeno interesante. Está creciendo, hoy está creciendo muchísimo las exportaciones de carne, pero está cayendo el consumo interno. ¿Y por qué cae el consumo interno cuando crecen las exportaciones? Pues algo muy lógico. En tanto uno puede exportar carne, el precio interno pasa a estar determinado por el precio internacional. Y como Estados Unidos va a pagar en dólares esas importaciones, vamos a dolarizar el precio de la carne en Argentina. Entonces lo que se presenta como un beneficio puede ser que para el pueblo argentino termine siendo un perjuicio. Y eso hay que verlo con cuidado. Después hay un tema muy delicado que tiene que ver con las importaciones que Estados Unidos realizaba de acero y de aluminio. Y que primero Trump había establecido un arancel del 25% para todo el mundo, y a mediados de este año subió ese arancel del 25% al 50%. Y Argentina, que tiene una fábrica importante de acero y tiene una fábrica importante de aluminio, básicamente los grupos involucrados son el grupo Techin con el acero y Aluar con el aluminio, venían presionando para que Milei haga una gestión frente a Estados Unidos para que ese arancel se elimine. En el acuerdo aparece un compromiso vago de que algo podría ocurrir. De hecho, después de anunciado el acuerdo, las acciones de Aluar y las acciones de Techin subieron en la bolsa. Pero acá hay que tener cuidado lo siguiente. Difícilmente el arancel, si lo bajan más allá del 25%. Entonces, algo que estaba en 25 lo subieron al 50 y quizá ahora vuelva al 25. Es decir, vuelva a la suba que ya Trump hizo. Porque antes de Trump no era el 25 el arancel. ¿Y por qué esto podría llegar a ocurrir? Bueno, esto podría llegar a ocurrir porque dentro de Estados Unidos hay una presión para que se rebaje estos aranceles, ya no solo con Argentina, sino con otros países, porque las importaciones a Estados Unidos se están encareciendo muchísimo a la industria. Necesitan aluminio, necesitan acero, y al pagar 50% de arancel, bueno, quiere decir que una materia prima fundamental para la producción se encarece mucho. Y eso no tendría que ver con este acuerdo, es una necesidad de la burguesía norteamericana, que aparecería como una especie de contraparte a esta entrega que se está realizando, pero en realidad tendrían que hacerlo de todos modos. Hay otro aspecto que es importante y hace el negocio de la soja, que Estados Unidos le impone a Argentina el compromiso de que Argentina y Estados Unidos trabajan en conjunto por la estabilidad del precio en el mercado mundial de la soja. Esto dio lugar a un debate. ¿Qué significa exactamente? Bueno, y la sospecha que se va confirmando es que esto tiene que ver con la presión de los farmers norteamericanos sobre Argentina para que no se rebajen las retenciones a las exportaciones. ¿Por qué? Porque una rebaja de las exportaciones a Argentina, una rebaja de las retenciones a la burguesía agraria argentina, impacta en una pequeña caída del precio internacional. Porque la competencia que existe entre Estados Unidos, entre Brasil y Argentina, por vender especialmente a China, si en Argentina se le reducen los impuestos de exportación a las cerealeras, se puede vender un poquito más barato y desplazar a Brasil o desplazar a Estados Unidos. Y lo que pretende Estados Unidos es venderle ellos a China. Por lo tanto, lo que está en juego acá, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, lo que está en juego acá es que Estados Unidos, como ya pasó en las últimas semanas, presiona para que se mantenga una estructura impositiva que beneficie a su farmer. Por eso hay que ver cómo reacciona frente a este acuerdo la burguesía agraria, porque se está estableciendo el derecho a pagarle por una ley de semillas que se reclama a Monsanto, y está reclamando que no se le modifique las retenciones, así que se mantengan en el 26% que está aproximadamente en la actualidad. Todo esto es lo que está ocurriendo ahora. Si es un acuerdo colonial, Argentina no accede a nada. No tiene beneficios, no tiene contraparte, pero sin embargo hay que abrir el mercado argentino a casi todas las exportaciones que Estados Unidos pueda realizar. Es evidente cuando uno lee el acuerdo que el sesgo principal es colocar a Argentina en un alineamiento internacional con Estados Unidos en la disputa con China. Eso surge en diferentes partes del texto. Aunque China no está nombrada en ningún lugar, aparecen alusiones indirectas. Es llamativo y hasta cínico, si ustedes quieren, que en uno de los artículos
habla que hay que tener, disculpen, hay que tener cuidado y no se deben permitir importaciones de países que no cumplen las leyes laborales. ¿Por qué digo cínico? Porque esto ocurre en el mismo momento que Argentina quiere aplicar una reforma laboral para hacer del proletariado argentino un proletariado que tiene la menor cantidad de derechos en el mundo. Entonces se nos habla mucho, pero si llevamos este razonamiento hasta el final, Argentina no va a poder exportar más porque otros países, valiéndose de este tipo de artículos, tendrán que prohibir las exportaciones industriales de Argentina, porque también estamos quitando derechos. Pero es evidente que lo que se quiere acá es prohibir o dificultar una serie de importaciones desde China a la Argentina, que ustedes están viendo. China está copando el mercado automotor argentino con productos terminados. No hay plantas chinas en Argentina, sino que son productos terminados. China acaba de comprar una empresa de las más importantes de autos, la planta de Ford en Brasil, para no solamente abastecer al mercado brasilero, sino abastecer a toda la región. Entonces es una disputa que tiene una característica comercial, pero también una característica geopolítica, en un momento donde crece de una manera muy, muy notoria la presión de los Estados Unidos, no solo en términos comerciales, no solo en términos financieros, sino incluso en términos militares, porque hoy tenemos, de una manera amenazante, a una parte muy significativa de la Armada norteamericana en las costas de Venezuela, allá a pocos kilómetros de Caracas, con el portaaviones más poderoso que tiene Estados Unidos en las costas venezolanas, y amenaza a Venezuela, pero también a Colombia. Entonces, esta situación, que tiene, insisto, implicancias comerciales, financieras y militares, habla que este acuerdo busca volver a convertir a América Latina en el patio trasero norteamericano, cosa que se fue perdiendo en el último tiempo por la enorme presencia de China. Hoy Argentina tiene como principal socio comercial a China, ya ni siquiera a Brasil, mucho menos a Estados Unidos. Entonces esto plantea la necesidad de una movilización nacional para rechazar esto, porque de imponerse este tipo de acuerdo vamos a tener una pérdida muy significativa de puestos de trabajo, porque una cantidad importante de productos industriales lo vamos a tener que terminar importando de Estados Unidos, incluso productos agrarios, y solamente Argentina va a tener como beneficio el capítulo financiero, que es esto que estamos viendo ahora, estos acuerdos que se fueron realizando, en lo cual a Argentina se le da unos mangos para pagar la deuda. ¿A quién? Especialmente a los fondos de inversión de los Estados Unidos. Es decir, que es un salvataje al capital norteamericano que ha invertido, que ha hecho negocios y ha ganado muchísimo dinero especulando con la deuda pública argentina, y con esta plata que aparece como en capítulo financiero se asegura el pago de esa deuda, por lo menos transitoriamente. Hay un debate sobre si esto tiene que pasar por el Congreso o no. Esto es un aspecto importante del debate. Obviamente la modificación de lo que es ya, de hecho, una política comercial que pone en crisis el Mercosur, porque al darle un tratamiento preferencial a las exportaciones estadounidenses a Argentina, o las importaciones de Argentina de Estados Unidos, ya es un choque con el Mercosur. En la última reunión del Mercosur que hubo, Argentina pidió que se exceptúen 50 productos para que no tenga la misma tarifa externa del bloque. Pero por la cantidad de cuestiones que están involucradas acá, parece que supera los 50 productos. Entonces esto va a chocar con el Mercosur con seguridad. Eso no puede no pasar por el Congreso. La modificación de un régimen impositivo no puede no pasar por el Congreso. Ahora bien, hemos visto que este gobierno trata de evitar el Congreso, y es probable que el Congreso también busque que se evite el Congreso, porque hay una serie de intereses económicos de distintos gobernadores van a buscar este acuerdo con Estados Unidos. Hay un aspecto clave del acuerdo también, que Estados Unidos habla en estos textos que dio a conocer sobre los minerales críticos, cosa que sabemos nosotros. Estados Unidos está muy interesado en las tierras raras y también en otros materiales ya, digamos, minerales más convencionales, como el cobre, como el litio, en el cual hay un interés también de Estados Unidos por monopolizar la producción, el procesamiento, frente al avance chino que ha sido abrumador en el último periodo. Entonces, estamos frente a un acuerdo colonial. Y acá hay que salir a la calle para rechazarlo. Es importante que el país se ponga de pie para rechazar este acuerdo colonial. La oposición al gobierno, en general, no va a rechazar esto. Y la crítica que realiza la hace desde un punto de vista que nosotros no compartimos. Es decir, una parte de la burguesía argentina y sus partidos opositores, una fracción del peronismo, rechaza este sometimiento a Estados Unidos en función de otro sometimiento a China, que quizás no tenga las mismas particularidades, especialmente la parte militar,
Pero de todas maneras, el avance chino sobre Argentina y sobre la región en su conjunto ha tenido una matriz también colonial, porque Argentina se ha ido primadizando en su producción, en la exportación prácticamente de productos sin cadena de valor, en detrimento de una producción que permita que Argentina también se desarrolle. Entonces nadie plantea una medida de transformación social integral que abarque el sistema financiero, que abarque el comercio exterior, que permita que el ahorro del país pueda establecerse en un proceso de industrialización de Argentina. Eso no está. Y eso solamente lo puede hacer un gobierno de trabajadores. No lo hace ninguna fracción capitalista que mayormente hoy está alineada con el imperialismo norteamericano y con el FMI, y otra fracción que prima más por el interés que puede tener el capital chino en la región y en Argentina en particular. Entonces, acá planteamos un problema de fondo del sometimiento nacional de Argentina. Y eso va a plantear para nuestro pueblo un desafío histórico. Tenemos que luchar para que esté en esas altura de esas condiciones. Muy bien. Bueno, qué bravo. Jodida la cosa. Jodida la mano. A ver, algunas cuestiones. Por ejemplo, es interesante que aparece el SWAT hecho por Estados Unidos con Argentina. La contrapartida al rescate de Estados Unidos es este acuerdo colonial. Ahora, además del acuerdo colonial, la otra vuelta salió Bessent en un programa norteamericano donde le cuestionan que haya puesto plata en la Argentina. Y Bessent dice, mirá, nosotros hicimos un gran negocio porque compramos dólares, no sé, a 1.500 pesos y luego vendimos esos pesos. Vendido en dólares a 1.500. Claro, vendieron dólares a 1.500 y ahora los recompran a 1.400. Es decir, que salimos haciendo una diferencia. Es decir, que por una parte los tipos te imponen. Aparte, aclara que es una línea de crédito, que no es la totalidad del dinero a la que claro, buscaron. Y aparte tampoco es que ni siquiera es un swap clásico donde vos tenés las reservas acá. Es. Pero déjame decir algo para. Sí. Que no dije para hacerlo más largo, pero en esa entrevista él dice eso. Y dice también que Argentina activó una parte del SWAT para pagar deuda. Cuando activó el SWAT para pagar deuda, el SWAT ya pasa a ser deuda. Claro. Y no pasó por el Congreso. Le preguntan a Caputo, que es lo que me importa acá. Che, Caputo, ¿es verdad lo que dijo Bessent? Caputo, ¿qué respondió? Es información confidencial, no puedo decir nada. Es importante esto porque estamos, se supone, yo estudié en el colegio secundario, que estudiamos más o menos todos, que una de las condiciones que una república exista es la publicidad de los actos de gobierno. Entonces, es lo que el pueblo debe conocer para saber qué gobierno gobierna para él y aparte para después juzgar a ese gobierno al momento de votar. Hay una cláusula de confidencialidad que aplica para Argentina pero no para Estados Unidos. Claro. Porque a veces lo dice. Sí, sí. Y él dice, yo no puedo decir nada. Y todos estos acuerdos son así. Y la metodología es importante porque Trump es el que va a decir che, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y como tal lo vaya anunciando y tiene la espada financiera para que Argentina, si no le da la guita, no puede pagar la deuda. Entonces, Argentina es un país totalmente a la deriva que para pagar su deuda depende de Estados Unidos y si vos nos vas cediendo a todo lo que te van pidiendo acá, en materia comercial, se retira y te vas al bombo. Te vas al bombo. Entonces, el método del acuerdo es el método de chantaje hasta el final. No es que vamos, firmamos todo y vos sabés, no. Por ejemplo, el FMI te aparte, da la publicidad la hace la Casa Blanca. Lógico, la hacen los funcionarios del gobierno norteamericano. No la hace Argentina. Uno para conocer los actos políticos, de política económica del gobierno argentino, tiene que recurrir a los funcionarios de la Casa Blanca, que son los que van informando la política económica local. Más colonial, no se consigue. Ahora, también Estados Unidos busca, bueno, vos lo señalaste. Y ahí dijo a veces una cosa, dice, nos salió barata porque si no hacíamos esto, y gana un populista, tenemos que mandar la tropa a invadir Argentina, que es más caro. Claro, hacerlo de Venezuela. ¿Qué estás hablando, papá? Es mejor que invadir y sale más guita invadir. Habló de invasión de Argentina sin como... disimulo. Sí, como si fui al kiosco a comprar caramelo. Es de loco. No bombardé Buenos Aires. Sí, claro. Charlie. Bueno, pero claro, los tipos con este acuerdo buscan revertir algo que se transformó en medio... en un ridículo. Porque vos tenés el imperialismo norteamericano rescatando a la Argentina, pero con los dólares del imperialismo norteamericano lo que crecieran las importaciones chinas. Claro. Es
Así que vos tenías a los yanquis poniendo la plata y con la plata iban a financiar las importaciones chinas, porque en septiembre China pasó a ser el principal socio comercial de la Argentina. Bueno, vos lo mencionaste. Y la Argentina tiene un déficit comercial muy agudo con China. Creció el intercambio comercial, pero crecieron mucho las importaciones y efectivamente son importaciones, manufacturas, y se exporta materias primas. Sí, digamos de paso que ese aluvión de importaciones chinas está generando un efecto muy nocivo en distintos sectores de la industria nacional. En el caso textil es muy emblemático, por ejemplo. Tenemos lo de Textilana. Claro. Por ejemplo, que acaba de cierra anunciar... por 6 meses, ¿cuántos? Sí, hay suspensiones. Sí, por 4, no me acuerdo si es por 4 meses o por 6 meses. Hubo un proceso de negociación, hay una junta interna que es una junta interna combativa, está nuestra compañera María de Mateis, y hubo una pelea, pero bueno, son suspensiones por el 78% del salario. Es gravísimo, son un montón de ¿Y Textilana familias. ¿Cómo se llama la marca Textilana? Mauro Sergio. Claro, pues nadie sabe que es Textilana. Pero Claro, Mauro, Sergio muy es conocida. Sí. En Mar del Plata. Es digamos. una fábrica importante, creo que tiene 250 operarias, fundamentalmente trabajadoras. Es una marca que uno se compra. Sí, se conoce, Sí. muy conocida. Entonces, claro. Esas son las consecuencias, digo. Lógico, es una devastación de la industria nacional. De ahí la importancia también. Pero, ¿qué pasa? Sí. A ver, pensemos una cosa. Estados Unidos pone, dice, tratamiento preferencial. Entonces, no le importamos autos a China, importamos autos a Estados Unidos. ¿Por qué importaríamos hoy? ¿Por qué no pasa hoy ya eso? Porque son más baratos los chinos. Es más barato de China. Entonces, y eso que vale para el auto, vale para los juguetes, vale para todo. Para la ropa, para todo. Entonces, eso va a ser inflacionario. Claro. Porque si vos, por ejemplo, hay autos chinos. La gracia de las importaciones, siempre los liberales que dicen que la gracia de las importaciones es que genera la competitividad y te bajan los precios. Lógico. Y al obrero le dice, vos obrero también sos consumidor. Sí. Perdés por el laburo, pero ganás en el consumo. Claro, ganás por el consumo. Acá perdés por los dos lados. Acá perdés por Perdés por el obrero y perdés por el consumidor. Es una cosa de locos. Porque una catástrofe. los autos chinos que están viniendo valen $35.000. Los autos son buenos autos, dicen entonces, ¿no? Está la duda de cómo es ese servicio postventa que se dice. O sea, vas a tener repuesto, vas a te romper el embrague. Pero los tipos están, ya no son los autos, son chinos buenos esos autos. Los autos yanquis que podrían venir para acá, de la misma gama, no bajarían en ningún caso los $50.000. En ningún caso los $50.000. Entonces vos tenés que hacer... Ahora, yo escuché, no escuché, no vi lo último, ¿no? Pero que incluso había autos chinos muchísimo más baratos. Sí, lo que Pero pasa es que... no deben ser los mismos modelos, ¿no? No, y está lo que se llama en importación, el valor FOB, el valor no sé cuánto. O sea, es todo un tema, porque sí, valen 15.000, 20.000, pero después está la ganancia de lo que le importan. Claro. Y hay impuestos que se cobran, bueno, hay una serie de... Una cantidad de cuestiones. Sí, pero podría llegar a ver... Estos autos son... A ver, los chinos estos son autos de alta gama. Ah, claro. Acá en Argentina también hay autos chinos buenos. Y después autos chinos mucho más baratos que podrían llegar a venir eventualmente en el futuro. Por eso yo digo, en la gama esta... Entonces, y esto vale para todo lo que es de China con lo que es Estados Unidos. Estados Unidos está perdiendo la competencia comercial internacional con China. China abastece... Acaba de haber, mira, hoy lo escuchaba en la radio, un congreso latinoamericano del acero. En Cartagena, Colombia. No fueron las acerías norteamericanas, pero fueron las acerías de toda América Latina, incluida el grupo Techim. Los tipos que dijeron que no hay ninguna forma de competir con China. Sí, el dumping en el acero de China es monumental. China tiene capacidad para abastecer a todo el mercado mundial. A todo el mercado mundial. Incluido Estados Unidos y la Unión Europea. Entonces no pueden competir. Entonces están pidiendo directamente medidas de cierre Bueno, de fronteras. fíjate lo de Galperín. No lo dijimos la semana pasada. Yo lo tenía anotado para mandarlo a las 14 toneladas y después me olvidé y ahora, hoy no me acordaba y ahora me acordé con esto. Mercado Libre pidiendo restricciones a las importaciones chinas. ¿Qué pasó, papá? Los ideólogos del libre mercado. Sí, aparte es muy parasitario, porque en realidad lo de Mercado Libre quiere distribuir ellos las mercancías chinas. No está defendiendo... La producción argentina. Para nada, ellos quieren la sí. parte solamente distributiva. Y como están estas páginas que vos comprás tanto... Shane y Temu. No compro más, me fundí. Es adicta, Julio, mandamos a... Es muy barato, chicos, pero no se puede. Qué barato. No queda sueldo.
Claro. Bueno, los dos que supuestamente iban a salir beneficiados de esto, que eran Alvar y Techim, el gobierno les había dado, como consecuencia del aumento de los aranceles norteamericanos, les había dado una reducción de las retenciones a las exportaciones. Ahora es interesante porque estos que son dos baluartes de la burguesía nacional, los capitanes de la industria, Paolo Roca, el capo de Techín, y Madanes Quintanilla, de Alvar y Fate. Exacto. Es interesante porque están llevando adelante una política profundamente antiobrera en sus respectivas fábricas. El viernes estuve con los obreros de Fate porque el martes la semana pasada, o miércoles la semana pasada, ellos tienen la paritaria congelada. Desde enero tienen la paritaria congelada. En marzo se reabrió la negociación paritaria y no quieren actualizarle el salario. ¿Por qué? Porque el SUNDA reclama cubrir el costo inflacionario y las patronales quieren poner un aumento salarial por detrás de la inflación. Y es el único sindicato que no convalida una rebaja salarial. Ahora, Pirelli y Bridgestone, dos multinacionales, le dieron un adelanto a los trabajadores a cuenta de futuros aumentos. Fate, nada. Entonces los trabajadores hicieron una movilización a la gerencia de la fábrica. Fue una cosa inédita porque fue algo sorpresa que hicieron, que despertó mucha bronca en la patronal, se pusieron como locos, suspendieron a 6 trabajadores y ahora la patronal de Madanes Quintanilla no está dejando entrar a la comisión directiva de la seccional San Fernando y a miembros de la directiva nacional a la fábrica, en un acto completamente antisindical. ¿Por qué hago esta referencia? Porque esta burguesía nacional también muestra el carácter reaccionario, patronal es una redundancia, pero... La política económica de Milei sobre los trabajadores. Sobre los trabajadores. Lógico. Llevamos 40 minutos. Acá nos marcan. Y tenemos un montón. Bueno, vamos. Aquí hay que luchar contra el imperialismo mundial. Ahora tenemos el fuera ingleses, Malvinas, todo. Fuera todo. Fuera China del mundo. Bueno, vamos con el encuentro de mujeres. Sí, hablando de lucha. Porque, tenemos el 38 Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades, que va a ser efectivamente en la localidad de Corrientes. Y como señalábamos al principio, las compañeras del Plenario de Trabajadoras y de la Organización 1969 nos estamos preparando para participar con delegaciones de distintas provincias del país, pero también reagrupando a los sectores que vienen de protagonizar luchas muy importantes. Por ejemplo, las compañeras del Hospital Garrahan, que van a llevar el ejemplo de su lucha para que sea tomado como emblema por todo el movimiento de mujeres y diversidades, van a estar participando, también con una campaña especial, sumando adhesiones contra estos sumarios nefastos con los que la patronal del hospital se quiere vengar del activismo que logró este triunfo, un aumento del 61% de incremento al salario básico. No solo las compañeras del Garrahan, compañeras del movimiento de lucha de la discapacidad, jubiladas que son las que están peleando en todo el país contra el hambre al que las condena este gobierno, y así docentes universitarias, compañías de la juventud van a ser parte de nuestra delegación. Nosotras ponderamos mucho estas instancias de organización del colectivo de mujeres y diversidades, porque ustedes piensen sobre todo en estos momentos en los que tenemos en la vereda del frente a un gobierno que es una calamidad. Es una calamidad contra todos los sectores populares porque estamos asistiendo a una política furiosa de saqueo, destrucción de los ingresos populares y del salario, persecución a los luchadores, despidos masivos, pero también una escalada de femicidios y la violencia que se ha recrudecido en este último periodo. Y eso ocurre en momentos en que el gobierno de Javier Milei, Patricia Bullrich, los Nicolás Márquez, Agustín Laje y compañía han emprendido lo que ellos denominan una suerte de batalla cultural de tipo reaccionaria, fuertemente misógina, que en realidad es una enmascarada para avanzar contra las reivindicaciones y las conquistas que a nuestro movimiento tanto le costó arrebatarle al Estado capitalista. Ustedes piensen que en el último periodo el movimiento de lucha de las mujeres y diversidades en nuestro país protagonizó epopeyas como la Ola Verde, arrancando el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Hoy eso está fuertemente cuestionado,
porque ya por la vía de los hechos, lo cierto es que hay un vaciamiento y el gobierno no distribuye las drogas necesarias para que se garantice la práctica, pero al mismo tiempo están amenazando, y ahora con la nueva composición parlamentaria, donde se destaca incluso que hay una cantidad importante de diputados evangelistas, bueno, están amenazando con reponer la ilegalidad a nivel legal, es decir, con eliminar el derecho al aborto legal. No solo eso, sino que ya en los hechos vemos una ofensiva muy fuerte contra la ESI, la educación sexual integral, laica y gratuita, que todos los gobiernos han desfinanciado y que en general recae sobre un activismo docente muy comprometido que pelea por garantizar este derecho, pero ahora la ofensiva es más fuerte porque lo que quieren hacer es reemplazar esos contenidos por otros de adoctrinamiento muy fuerte en preceptos y prejuicios religiosos, de la mano de un empoderamiento no solo de la Iglesia Católica, sino particularmente de las iglesias evangelistas que Milei viene de recibir en la Casa Rosada y que son el sector más derechista y más oscurantista dentro de las instituciones clericales. Por supuesto que contra la violencia nosotros vamos a tener el encuentro días previos a un 25 de noviembre, que es el día de lucha contra todas las formas de violencia, y vamos a llevar el planteamiento, que ya lo estamos haciendo a distintas organizaciones, de que necesitamos una acción de lucha en las calles. Sobre todo cuando en el mes de octubre tuvimos la friolera de 9 femicidios en 5 días. Acá le hemos dedicado también una mención especial a casos que conmovieron, desde el triple femicidio de Brenda, Lara y Morena, hasta el de Luna y Mariel en manos de Pablo Laurta, un activista político de esta batalla cultural de una organización que arremete contra los derechos de las mujeres y termina siendo un femicida. No solo eso, sino la cobertura de Patricia Bullrich, que salió a responsabilizar a las víctimas por los femicidios y que miente y manipula las estadísticas para tratar de ocultar el drama de la violencia de género en nuestro país. Esa va a ser una pelea importante. Ahora, naturalmente que otra batalla fundamental que tiene que discutir nuestro movimiento de mujeres y diversidades es cómo enfrentamos la reforma laboral reaccionaria del gobierno de Javier Milei y todos sus socios. Es cierto que entre las mujeres predomina mayoritariamente el trabajo informal y nosotros tenemos una tarea por desarmar esa campaña pérfida que quiere dividir a los trabajadores y que presenta la reforma laboral como un beneficio para quienes ya hoy laburan en condiciones de semiesclavitud, las trabajadoras de casas particulares, las que se dedican a la venta ambulante, a la cosecha en el interior del país. Este tiene que ser un debate fuerte porque vamos a tener en el encuentro la participación de sectores del peronismo y en particular de los sindicatos que se movilizan con sus cuerpos orgánicos para participar, y nosotras vamos a ir a reclamar que tenemos que organizar una huelga general para derrotar esta reforma laboral antiobrera. Otro de los tópicos que va a ser destacado en el debate o en las iniciativas y los planteamientos que llevamos las compañías del plenario de trabajadoras es sin lugar a dudas la solidaridad con Palestina. Un hecho importante es que por primera vez va a haber un taller específico en el encuentro que va a abordar esta temática y naturalmente nuestro movimiento de lucha, que es una lucha contra la opresión, contra la degradación de los pueblos y contra la explotación, siempre se ha solidarizado con los pueblos oprimidos del mundo y ahora estamos asistiendo a la barbarie genocida por parte del Estado de Israel y el imperialismo en Gaza, la ocupación de Cisjordania y esta ofensiva contra Palestina. Esa tiene que ser una bandera de lucha muy presente. Con lo cual, nuestra delegación se prepara para participar con todos estos planteos y también con la idea fuerte de que es necesario que el movimiento de mujeres y diversidades recupere la iniciativa política de la movilización callejera, porque es solo de esa manera que nosotros logramos colocar los reclamos populares en el centro de la situación política nacional y que logren cambiar la relación de fuerzas en la pelea por la defensa de nuestros derechos y reivindicaciones. Así que preparadísimas para ir a Corrientes en poquísimos días, este fin de semana, y bueno, y llevar todos estos planteamientos para reforzar la organización y la lucha. Muy bien, Juli. Bueno, informe rapidísimo. Minucioso, detallado de los objetivos políticos de este encuentro. Bueno, sí. Muy bien. Parece un encuentro... Es llamativo que en el momento donde más hace falta un encuentro, porque nos gobierna, parece un encuentro menos instalado, ¿no? O sea, ese contraste, cuando más necesario es, menos convocante parece, que vemos cuánta gente va, pero que está menos instalado, habla también de la adaptación
De todo un sector. De todo un sector, ¿no? Lógico, está bastante borrado de la agenda política, es esto que vos decís, no se condice con las necesidades del movimiento. Pero bueno, ahí también hay una orientación muy consciente. La comisión organizadora de estos encuentros predominan los grupos del peronismo, el PCR, etcétera, que siempre se esfuerzan por imponerle una regimentación, ¿no? Y que no sea un canal de lucha, de movilización, sino un evento de tipo ritual. Y eso ha llevado a que la publicidad, la agitación política, la instalación, hoy no está presente en el campo de estas fuerzas. Nosotras sí nos dimos una campaña pública y hemos detectado un interés por el activismo. Con nuestra delegación vienen muchas compañeras que viajan por primera vez a un encuentro, que aún no están organizadas estructuralmente en nuestro partido, etcétera, y que vienen a hacer una experiencia con la mano de quienes les están invitando a dar una pelea. Pero sí, es... Yo lo vi otro día, estuvimos con Juri el viernes. Sí. En la legislatura se hizo un acto de movimiento de mujeres contra lo que está pasando en el sistema de salud de la ciudad, que es que Jorge Macri puso como ministro de Desarrollo Social a un tipo evangelista. A un pastor. A un pastor evangelista. Y el tipo está de alguna manera haciendo entrismo en el sistema de salud con los evangelistas, y las mujeres que van al sistema de salud a buscar hacer un aborto legal en las condiciones que está establecido por la ley, los tipos te llaman, vos podés contarlo mejor, es un protocolo para que se desista. Lógico, que aparte está orientado a las mujeres que atraviesan un embarazo en situación de vulnerabilidad. Claro. Es decir, es contra las mujeres pobres, digamos, un piquete de convencimiento evangelista en los centros de salud de la ciudad para convencerte de que desistas de acceder a tu derecho de la interrupción de un embarazo y forzarte a llevar un embarazo a término, que cuando una mujer llega a esa situación es porque realmente, o sea, la violencia, los abusos, etcétera, son un dramón en los sectores más populares, pero al mismo tiempo porque los que te quieren convencer de llevar un embarazo a término son los que no te garantizan los recursos para poder efectivamente planificar una maternidad deseada. Pero lo siguiente, había un acto ahí y había 3 diputados presentes. Los 3 del Frente de Izquierda. Solos. Digamos. Nadie del peronismo. Y hay 18 de peronismo y 3 del Frente de Izquierda. Estábamos los 3 100% de... 100% de la bancada del Frente de Izquierda presente. Y nadie. Yo cuando tuve que hablar brevemente dije, miren, el tema de los evangelistas, acá lo hace Jorge Macri, pero lo hacen todos los gobiernos peronistas en todo el país, o sea, en todos los... Lo cual, cuando fue, no sé, Milei al Chaco hizo un acto con los evangelistas, ese tipo estaba antes con Capitanich, y así sucesivamente. Entonces, están totalmente adaptados porque finalmente responden a esos intereses, ¿no? Lógico. Acá nosotros denunciamos que una de quienes inauguró esto de darle posiciones en la estructura del poder del Estado a los evangelistas fue Magario La Matanza, la hoy vicegobernadora de Kicillof. Cuando ella era intendente de La Matanza, les creó una secretaría de culto. No es tan chocante como esto que uno dice en el sistema de salud, pero sí es una usina para preparar una ofensiva en todos los terrenos contra las mujeres y diversidades. Sí, y que si uno va a América Latina, por ejemplo, el caso de Brasil, el evangelismo ha pasado a tener un lugar muy importante como una punta de lanza de toda una política reaccionaria. De la mano de Bolsonaro, pero después también están los acuerdos de los sectores del PT, Lula, con Lula, etcétera. Sí, en realidad el evangelismo creció mucho bajo los gobiernos del PT, de Lula y Dilma Rousseff, y luego eso se expresó en el triunfo de Bolsonaro. Claro. Acá el primer vicepresidente de Lula se llamaba Alencar. Alencar era, aparte que era un empresario textil, era un evangelista conocido. Es decir, que el PT y la derecha se pelean a los evangelistas. Como pasa acá. Acá Massa lo apoyaban evangelistas, todo el mundo se pelea. Sí, por el apoyo de determinados clérigos. ¿Y vos cómo te lo ganás? Tenés que conceder en todo esto. Lógico. Y acá se destaca que creció mucho el ascendente del evangelismo, de la mano de un retroceso de la Iglesia Católica, también asediadas por causas de corrupción, abuso de menores, etcétera. Y hoy el peso que tienen en las provincias del NOA, también en Chaco, también en Corrientes, es importantísimo, ha crecido mucho. Y se formó en el Congreso el primer bloque evangelista de la historia. Claro, van a tener 9 representantes. Eso no lo había. No, lógico, lo cual marca una ofensiva. Y quiero decir algo más antes de que pasemos de tema, porque otro hecho importante que ocurrió este fin de semana, y aparte en Chaco, ahí muy cerquita de Corrientes, es que tuvimos el juicio contra los femicidas de Cecilia. Este caso en 2023 que conmocionó por la brutalidad del crimen, pero que también fue muy manipulado políticamente por la derecha. Porque ustedes saben que los femicidas, el clan Sena, que se dice, en realidad
creo que es Cristian el nombre, Sena, y su padre Mereciano y la madre que montaron todo un operativo para ocultar la brutalidad del femicidio y luego fueron expuestos, provienen del sector del punterismo que administraba asistencia social respondiendo al gobierno de Capitanich. Mereciano Sena había sido candidato de Capitanich. Entonces hubo toda una campaña derechista para tratar de asociar al clan Sena con los movimientos de lucha que en realidad se han constituido o han levantado cabeza peleando contra el punterismo, como en el caso, por ejemplo, de los compañeros del Polo Obrero, organizando la pelea contra los gobiernos locales para reclamar trabajo genuino, asistencia social, etc. Y es interesante porque los condenaron con la pena máxima de femicidio, está agravado por el vínculo, porque él era la pareja, y por la violencia de género. Y nada, todos los que están reclamando que hay que eliminar la figura del femicidio del Código Penal, ahora festejan este fallo, en realidad muy pérfidamente, pero con un ángulo de explotarlo para ensuciar a las organizaciones de lucha que no tienen nada que ver con el punterismo que expresaba este clan de los Sena. Pero bueno, justicia por Cecilia, su familia puede gritar que hubo justicia, así que... Y las organizaciones sociales y las organizaciones piqueteras han jugado un papel muy importante en todo el impulso, el movimiento de lucha de las mujeres. Fueron en gran medida las que masificaron absolutamente post 2001 los encuentros nacionales de mujeres. Absolutamente. Llevando la lucha de la mujer a las barriadas populares y no que quede más reducido a los sectores clase medias, que era lo que habitualmente más seguían el tema, elogiándolo, no criticándolo, pero es una batalla política importantísima organizada a las compañías en las barriadas, porque ahí es donde el peso de las iglesias es muy fuerte. Entonces, en esta iniciativa movilizadora de barrer prejuicios, conquistar conciencias, que es el método que adoptó nuestro movimiento, fue importantísima la participación de las compañías de las barriadas, que las disputábamos con la influencia de las iglesias. Sí, y que aparte las condiciones para enfrentar situaciones de violencia de género, etcétera, son muchísimo más difíciles, mucho más adversas que en un sector más acomodado. No, importa destacar, ya que lo mencionan, que por supuesto que en este encuentro vamos a llevar el reclamo contra la persecución al movimiento piquetero, que es gravísima. Van a participar de nuestra delegación compañías del Polo Obrero de distintas partes del país, así que va a ser otro punto importante la solidaridad en la lucha con las compañeras contra la persecución. Muy bien, vemos un poquito Chile, que ha sido noticia ayer. Bueno, tuvimos las elecciones presidenciales, la primera vuelta, en la cual tenemos el oficialismo, bajo la candidatura de Jara, militante del Partido Comunista, obteniendo el 26% de los votos. Antonio Cast, del Partido Republicano, uno de ultraderecha, obteniendo casi el 24% de los votos. Y luego tenemos a varios candidatos más derechistas. Aparece como una sorpresa Parisi, que es el Partido de la Gente, que aparece como un outsider, pero que, por ejemplo, en el debate presidencial se referenció con Milei, con Trump, con cierta demagogia en algunas reivindicaciones, por ejemplo, no sé, planteando la reducción del IVA al medicamentos, pañales, etcétera, pero con un discurso muy reaccionario frente a los migrantes, un planteo contra la casta, bueno, muchos puntos de contacto con Milei y alguna demagogia socializante, llamémosle, que obtiene 19 puntos, saliendo por tercero por segunda vez consecutiva. Las elecciones pasadas también había salido tercero. En un cuarto lugar aparece Kaiser, que es otro ultraderechista, con un discurso... El más derechista de todos, se llama el competencia de derechismo. Partido Nacional Libertario, que obtiene el 13% de los votos. Y en quinto lugar aparece Matei, que es la de la UDI, lo que era Chile Vamos, lo que acá sería Juntos por el Cambio, ¿no? Lo de Piñera, digamos. Lo de Piñera, claro, lo de Piñera. Entonces, bueno, es cierto, el oficialismo sale primero con 26 puntos, pero es evidente que se presentó un escenario muy complejo para el balotaje. Ahora vamos al balotaje. Tengamos en cuenta que... ¿Cuándo es el 12 de diciembre? 14 de diciembre, domingo 14 de diciembre. Tengamos en cuenta que si uno suma los votos de Cast, con el 24% de los votos, más los votos de Kaiser y los votos de Matei, Kaiser, el más derechista de todos, y Matei, que es esta
el Juntos por el Cambio, llamémosle macrismo. el macrismo chileno, que ya se pronunciaron tanto Kaiser como Matei que van a apoyar a Kast, suma más del 50% de los votos. Y quien salió tercero, que también es un derechista repodrido, Debe estar negociando un poco más. todavía no se pronunció y dice, bueno, que ahora es tarea de los candidatos ganar los votos de la gente y toda la historieta. Panorama difícil. Panorama complejo que la lógica indica que va a ganar Kast. Esa es la lógica, ¿no? Después, naturalmente, la vida, el árbol verde de la vida es más complejo, pero todo indicaría que quien tiene los números puestos para ganar es Kast. Ahora, acá es evidente que el centro político, ¿no?, se derrumba. Hay un proceso muy parecido a lo de, por ejemplo, esto de Matei y Chile Vamos, el partido de Piñera o el bloque político de Piñera, tuvo muchas fugas hacia Kast. Algo parecido a lo que pasó acá, ¿no? Muchas Patricia Bullrich. Claro. Muchas Patricia Bullrich que fueron migrando hacia el sector ganador. Un Santilli chileno se consigue. Lógico. Siempre hay un Santilli por ahí en la política mundial. Está el libro de pases a la orden del día. Para que pueda ser cooptado. Ahora, este Kast es un tipo muy reaccionario. Tengamos en cuenta que el tipo, bueno, abiertamente reivindica a Pinochet. Esto vale para Kast, vale para Kaiser, vale para Matei. Son pinochetistas declarados, enemigos del derecho al aborto, muy enemigos de los migrantes. Han colocado un fuerte ataque a los migrantes. Hay más de 300.000 migrantes en Chile, hay una comunidad muy importante de venezolanos y hay un fuerte ataque contra los migrantes. Sí, los llamó a que se vayan, antes que asumir, pero lo echó por la fuerza. Exacto. Dijo, aprovechen ahora que se pueden ir solos. Y en un cuadro de estancamiento económico y de crisis económica que se va recrudeciendo en Chile. Acá lo que se impone es, en gran medida, poder hacer un balance del gobierno de Boric. En lo que fue la interna del oficialismo, hubo dos candidaturas, esta de Jara del Partido Comunista y otra de Toá, que era una funcionaria del gobierno de Boric, del Partido Democrático, más de centroizquierda. Pero es cierto, se impuso, si se quiere, el ala más izquierdista dentro de la coalición, pero toda la política de Jara fue una política hacia el centro y en gran medida de recoger lo que fue la vieja concertación que lideró Bachelet, ¿no?, en su momento. Lo cierto que es que en gran medida lo que se puso acá en evidencia fue en gran medida un plebiscito contra el gobierno de Boric. Y está revelando esta derrota electoral la incapacidad del gobierno de Boric de dar salida o de satisfacer lo que fueron las grandes aspiraciones de la rebelión popular de 2019. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, una declaración que hizo Kast fue muy interesante. Yo la tenía anotada por acá. Dijo ayer a la noche: esta noche Chile sí despertó, pero despertó de verdad. ¿A qué refiere esta expresión de Kast? Chile despertó fue una de las grandes consignas y de las grandes reivindicaciones de la rebelión popular de 2019, del octubre de 2019. Chile despertó. En el sentido de que, recordemos que la rebelión de 2019, la gran consigna es no son 30 pesos, son 30 años, 30 pesos, porque había un aumento del metro, que fue el detonante de la rebelión. Un tarifazo, digamos. Un tarifazo. La chispa. La chispa que encendió la pradera, invocando a Mao Zedong. Ahora que hablamos de China. Pero la profundidad de la consigna que era, el problema no son 30 pesos, sino son 30 años. ¿Y qué 30 años? Los 30 años de la democracia capitalista, que había sostenido la constitución pinochetista y había planteado unas grandes reivindicaciones sin resolver. ¿Cuáles eran llamémosle, las reivindicaciones motoras de la rebelión de 2019? El problema de la salud privada, el problema de la educación privada, el problema del salario. La jubilación privada. Y el problema de las pensiones. Allá están lo que son las AFP, que son como las AFJP que tuvo Argentina en los 90, que es una situación dramática para los jubilados. Es decir, una jubilación privada.
esas grandes reivindicaciones no fueron resueltas satisfechas por el gobierno de Boric. El gobierno de Boric firmó lo que fue en su momento el acuerdo por la nueva constitución, el acuerdo por la paz social y la nueva constitución. Lo firmó incluso sin el aval de su propio partido, el Frente Amplio, que fue lo que dio curso a un proceso constituyente amañado con Piñera a la cabeza. Entonces nosotros tenemos que ese proceso constituyente concluye en un fiasco. Fiasco total. Porque a pesar de que triunfa el proceso constituyente, que había un plebiscito para que se convoque el proceso constituyente, un plebiscito para salir del proceso constituyente, cuando se vota la entrada al proceso constituyente de Chile, que se vota aplastantemente a favor, salen electos como constituyentes, como diputados constituyentes o legisladores constituyentes, fundamentalmente agrupamientos independientes, que estaba expresando la tentativa del pueblo chileno de improvisar una dirección alternativa frente a los viejos partidos, porque recordemos que, por ejemplo, el Partido Comunista fue parte de la concertación chilena de Michelle Bachelet. El Frente Amplio, que aparecía como cuestionando lo que se llamaba el duopolio entre este Chile Vamos de Piñera y la centroizquierda de Bachelet y compañía, donde estaba el Partido Comunista, aparecía firmando el acuerdo por la paz social y la nueva constitución. Y surge una cantidad de movimientos independientes que indudablemente no tenían un programa acabado, un programa revolucionario. Hay una frustración con la experiencia de la constituyente. La constituyente tampoco da salida a las grandes aspiraciones populares y por lo tanto el referéndum de salida para que se apruebe la constitución que se había aprobado en el proceso constituyente es rechazado. Tratan de largar un nuevo proceso constituyente que fracasa, no sale de los pañales y empieza un derrotero de derrotas electorales muy importante del Frente Amplio. Entonces lo que nosotros tenemos acá en la elección de ayer de Chile es el fracaso de la experiencia centroizquierdista que vino a cambiar algunas formas, pero no a solucionar ninguno de los grandes problemas. No se trató el problema de la legalización del aborto en Chile. Las mujeres jugaron un papel muy protagónico en la rebelión popular. Recordemos algunas performances que habían tenido un impacto, que ahora no me viene a la mente, que habían tenido un impacto internacional. Hubo una especie de marea verde, también influenciada por la marea verde argentina de 2018, que estuvo muy influenciada en la rebelión, que jugó un papel muy importante en la rebelión popular chilena. Entonces, acá tenemos en gran medida un proceso condensado. Lo que en Argentina siempre las analogías son imperfectas y introducen algunas distorsiones, pero si nosotros en Argentina tuvimos un argentinazo y el proceso del kirchnerismo tuvo varios años de gobierno con idas y venidas de la derecha, acá lo tenemos ultra condensado en apenas 6 años. Y el fracaso de toda una experiencia que en el caso chileno ni siquiera se puede mencionar como nacional y popular. Porque esto que se presentaban los que venían a enterrar el neoliberalismo y que ganaron la elección pasada Boric con el dilema fascismo-democracia, no hubo ni siquiera medidas de corte nacionalista. Boric fue en el plano internacional, secundó muchos discursos derechistas o proimperialistas, condenando a Venezuela, a Nicaragua. De hecho, Jara, y es cuestionado por sectores incluso del propio Partido Comunista, dijo, ¿no?, que en Venezuela, en Cuba hay dictaduras, lo cual es cierto, pero lo hace desde el punto de vista de la presión de la derecha para hacer ese reconocimiento, para adaptarse a una polarización política que indudablemente fue girando hacia la derecha. Entonces, tenemos este cuadro de situación. Sí, es complejo porque venimos de la derrota de Bolivia, donde a su modo también se condensa la experiencia del MAS, solo que el MAS tuvo una experiencia de décadas. Claro. Esto resalta por el fracaso estrepitoso. En tiempo récord. Era bastante... Yo estuve en Chile, vos estuviste en Chile. Sí. Estabas mitad en Neuquén en ese momento. Sí.
Fui varias veces a reunirnos con gente de allá. Fue una experiencia realmente apasionante. Yo fui a Chile, fuimos con Romina del Pla. Alguien más vino con nosotros. Vos no estabas esa vez. No. Después fuimos a un campamento. Sí. Ahí estuvimos juntos. Sí. Un campamento con grupos chilenos. Sí. Estuvo bueno. Yo tuve una asamblea popular de Chile en el momento. Hablábamos, nos dejaban hablar, todos estábamos con Romina, reprimía la gana, todo lo que era. En el momento de rebelión. Había una gran confusión sobre el tema constitucional. El tema constitucional introdujo de entrada. Era una trampa que uno veía que ahí podía llevar el movimiento a la derrota. O sea, ellos tenían la expectativa de que la Constitución iba a resolver una serie de problemas reivindicativos de fondo, que era muy difícil que eso suceda, en tanto era la constituyente de un Estado capitalista, convocado por un pacto entre los partidos capitalistas que incluía incluso al gobierno derechista. Y eso fue. Y había asambleas populares tipo la de acá del 2001, Parque Centenario, todo eso, pero se mostraba una gran desorientación política. Y el Frente Amplio, que era, digamos, la expresión por izquierda de rechazo a lo que era la coalición con EPS, con el Partido Histórico de Allende. Hicimos una mesa redonda que me tocó hablar a mí, y bueno, estaban todos metidos en que la Constitución iba a ser el gran cambio de todo. Y después terminaron cooptados absolutamente, firmando los acuerdos con la derecha. Y después ninguna transformación de nada, ni siquiera hubo el kirchnerismo, con toda la moderación que tuvo. Nacionalizó la CFJP. Claro, tuvo medidas de choque. Sí. En un momento, todas nosotros las criticamos con corrección. ¿Cuál era el objetivo final? Pues tuvo un choque correlado en el Banco Central, tuvo también una coyuntura internacional de otro tipo, ¿no? Claro. La suba del precio de la soja, bueno, todo eso generó un boom que abarcó toda América Latina. Pero esto es una experiencia de un fracaso total. Y da la impresión de que va a ganar la derecha, como ganó en Bolivia. Impresionante. Sí, se ve. Yo me acuerdo que vos contaste, cuando volviste, hablando con un activista del Frente Amplio, que vos le preguntaste, che, ¿y esto cómo va a terminar? No sé, pero nosotros vamos a sacar un montón de votos. Tenías razón, vos ya no el gobierno. Pero yo un artículo de la prensa ahora impresa, tenés que volver a leerlo, que estaba en la contratapa, me acuerdo, donde yo me quedé muy impactado por cómo ellos concebían el problema constitucional. Que le daban una jerarquía en las tareas que tenía por delante el movimiento, y todo estaba subordinado a eso. Aparte, cualquier lucha que podía llegar a poner en crisis de proceso constitucional había que postergarlo para la Constitución. Y como se iba a abrir el proceso constitucional en un acuerdo con el gobierno derechista del momento, bueno, eso lo dejamos para después. O sea, todo quedaba subordinado a... Claro, jugaba un papel de regimentación de la lucha popular. Mira, yo llego el 15... Me acuerdo la fecha todo. Ese memorioso. 15 de noviembre llego a Chile. Casi me pierdo el avión porque me quedé escribiendo. Estaba borracho. Venía de gira y me quedé escribiendo un artículo sobre Chile porque se había firmado esa madrugada el acuerdo por la paz social y la nueva constitución. El 12 de noviembre hubo una huelga general. Probablemente el hito más importante de la Rebelión Popular Chilena. La Rebelión Popular Chilena arranca el 18 de octubre. Claro. Hay distintos hitos. Un hito que es una movilización de 2 millones de personas, y el 12 de noviembre hay una huelga, un paro general activo. Con movilización, claro, lo convoca la mesa de la unidad social, donde estaba la CUT, distintos sindicatos, para los portuarios. Y en esos días se discute, donde Piñera plantea, si el ejército sale a la calle, el ejército dice, bueno, nosotros volvemos a la calle porque habían colocado el ejército en la calle, dice, pero nosotros queremos carta blanca. Si nosotros volvemos a la calle, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Y entonces se baraja la otra variante, que es la salida democratizante. ¿Cuál es la salida democratizante? Sientan a todos los partidos políticos de la extrema derecha a la extrema izquierda. La extrema izquierda me refiero al Frente Amplio. Claro. Los partidos del Parlamento. Y firmamos el acuerdo por la paz social y la nueva constitución. Y ese acuerdo era que Piñera se sostenía en el poder y la constituyente que se abría paso era una constituyente amañada, que necesitaba un plebiscito. Incluso en el plebiscito también se discutía si se convocaba, pero al mismo tiempo si era con los actuales parlamentarios se elegían todos. Entonces gana que se haga la constituyente y al mismo tiempo que se elijan a todos los constituyentes, no con los actuales parlamentarios. Y ese día, eso fue el 15 de noviembre a la madrugada. Yo llego a la mañana
Y me empiezo a reunir con una cantidad de activistas y me dicen, yo le digo, ¿y cómo cae esto? Y me acuerdo que había escuchado a un colectivero que decía, bueno, vamos a ver qué pasa con esto del acuerdo que se firmó. Yo dije, chico, yo hice pincha de rebelión, me quiere morir, ¿viste? Yo, uno que está buscando la rebelión popular por la vida. ¿Hay otro país por acá no hay? Me dice, mira, la clave es hoy a la tarde a ver qué pasa en la plaza. Porque los viernes, era un viernes, porque los viernes se pudre todo. Se concentra todo lo que se rebautizó como la Plaza Dignidad. Y si a la tarde la gente está, significa que este quilombo sigue. Tengo distintas reuniones, qué sé yo, voy a las 6 de la tarde, la plaza estaba explotada. Hicimos una cantidad de entrevistas. Y dice, ¿qué acuerdo? Ni qué acuerdo. Esta es la cocina de la cocina parlamentaria, que no tiene nada que ver con nosotros. La rebelión seguía. Fuimos de esa plaza, tuvieron una reunión en un barcito. Salimos del barcito, barricadas en las esquinas. Hermoso. Era un proceso, pero una rebelión muy profunda. Santiago era una cosa de locos. No funcionaban los semáforos, las calles pintadas. Sí, pero había un peso de tendencias anarquistas Muy fuerte. que fue negativo. Sí, porque sí, era sí. la idea de un basismo, no me importa que se firme por arriba, porque nosotros por abajo mantenemos. Cuando vos tenés que estructurar una estrategia, por ejemplo, la consigna fuera Piñera, ellos la dejan de lado cuando avanza este acuerdo. Porque el acuerdo de la paz social y la nueva constitución justamente era que el gobierno... Claro, era fuera Piñera, Asamblea Constituyente. Claro, y ellos el fuera Piñera no estaba, que era pegar un golpe al Estado comandado en ese momento por la derecha. Entonces se da una idea de perpetuar... La CUT, la Mesa de la Unión... La policía logró maniobrar en forma extraordinaria. La constituyente convocada era una maniobra democratizante para mantener todo. Y la CUT, dirigida por el Partido Comunista, la Central Obrera, y la Mesa de Unidad Social, donde estaba la CUT y otras organizaciones, nunca levantaron la consigna fuera Piñera. Fue un tema... Pero que era la consigna de mando. Era la clave. No, pero aparte que era la consigna de mando de las masas movilizadas. Era fuera Piñera, Asamblea Constituyente. Lo que pasa es que también en las masas movilizadas, yo creo que esa maniobra prosperó en parte por una expectativa democrática de las masas movilizadas, que tenía la idea que, como la constitución era pinochetista, es decir, una herencia de la dictadura, una constitución de la democracia iba a ser superadora e iba a permitir dar satisfacción a los reclamos populares. Porque también, ¿por qué no se estructuró nada por abajo fuerte que permita enfrentar eso? Había una expectativa democrática muy fuerte. Muy fuerte. Pero yo... la elección de los parlamentarios independientes, los grandes ganadores a la elección a la constituyente, los representantes de la constitución, eran todos grupos independientes. Fueron los grandes ganadores. Era una cosa de loco. Grupos improvisados en meses. Ahora, lógico, ¿qué estaba expresando eso? La tentativa de un pueblo de improvisar una dirección política alternativa a todo lo existente, pero que naturalmente las direcciones no se improvisan. Sí, no había un programa. Yo tuve una asamblea que parecía combativa, donde había mucho peso del anarquismo, y uno se escuchaba hablar, puteaban a todos, en el dato, pero no había una estrategia política clara. Entonces es un basismo que en el fondo vos sabés que termina en impotencia. Sí, que la estrategia la impuso la burguesía. Sí, un basismo terrible. Yo, viendo esto, y viendo que el triunfo de Mandani en Nueva York, te dice, cuidado, Nueva York, porque puede pasar lo mismo. Lógico. ¿Entendés? Entonces en Nueva York es fundamental que quienes tengan claridad que puede pasar lo mismo, se pongan a construir una dirección de verdad. Porque si no... Sí, vamos a nuevas frustraciones. Camaradas. Por este motivo, sí. Lo hablábamos antes, hay muchos temas de estrategia política de la izquierda. A nosotros, si hay algo que nos gusta discutir, es estrategia política. Claro, el programa siguiente podemos darle más peso, que va a salir el martes, porque el lunes es feriado, y Juli está en el encuentro de la mujer, y ella llega a la noche del lunes. Sí. Y nosotros sin Juli... No se puede. No se puede. Entonces dijimos, vamos el martes. Y como martes es un día distinto al lunes, o sea, hacemos un especial. Hacemos un especial y discutir los debates que hay dentro de la izquierda argentina y dentro de la Frente de Izquierda en particular. Porque hay propuestas de partido de trabajadores, hay partido de tendencia, propuestas de todo tipo. Y nosotros también tenemos nuestras propuestas. Y me parece que lo de Chile, lo de Bolivia, no puede ser un problema del Frente de Izquierda nada más. Hay que discutir esto. Reactualizan el debate de la estrategia política. De la izquierda. Entonces, si les parece,
oyentes Si están de acuerdo. lo hacemos. Vamos con eso, dale. Y suscríbanse porque... Suscríbanse, si no, escúchame, premios así. Premios. Nombres y premiamos. Sí, no, cosas escandalosas. Baños, el subsecretario de Derechos Humanos, que fue a la ONU a desmentir que existieran 30.000 compañeros detenidos desaparecidos bajo la dictadura. O sea, este es el subsecretario de y le Derechos pagamos el Humanos. pasaje. A baños, al inodoro. No, no, así, lo digo así. Bueno, ¿quién más? Habíamos dicho al juez Casanelo y el fiscal Picardi, porque ¿qué ocurre? Son los que están al frente de la causa de la investigación de los audios de Spanuolo y están dejando por fuera de toda investigación, de llamamiento indagatoria, etcétera, a Karina Milei, a Javier Milei, a todos, digamos, A los que importa. a los que importa que... Aparte hay audio de estos tipos que dicen, mientras sea el 3% para KM, está todo bien, nadie nos va a joder. KM. ¿Quién será? KM. así Karina, que a la claro. coimera la están dejando afuera, la están De loco. protegiendo. Bueno, ¿y quién más? ¿Y quién más habíamos dicho? ¿No dijimos el de la Unión Industrial de no sé cuánto? Ah, sí, Rapalini. Ah, Rapalini, sí, Sí, exactamente. que en la previa, Basta, Gabriel. Basta, Gabriel. Juli dijo Rapanelli. Tengo No, Rapanelli es un compañero. Tengo una dificultad a veces con el pronunciamiento de Los los nombres. apellidos. Así que Rapanelli está No, nominado. no. Rapalini de la Unión Industrial Argentina y administrador de Alberdi Desarrollos, que son los que administran el parque industrial este de Seiza, donde fue el incendio. Bueno, ¿y a quién le damos? Y capaz que es Rapalini, ¿no? O Casanelo. Casanelo es Obvios. tentador porque Bueno, pero vos dijiste Rapalini por la... es la explosión. Sí. sí, ¿no? Bueno, dale. Vamos contra Rapalini. Sí, igual... Todo lo demás se todo la lo demás merecen. se la merecen, sí. Se la merecen Bueno, full. ahí van las 14 toneladas. Nos vemos el martes a las 20 horas por Prensa Obrera.